Hola compañeros, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Concal. Y hoy les vamos a hablar acerca de los tejidos de las plantas. Nuestro equipo está conformado por Mitzi Cortés, Cristel May, Alejandra Uf, Rodolfo Chan. Los tejidos vegetales son aquellos que dan la estructura a las plantas. Están como, aquellos que le dan forma, le dan distintas formas. Bueno, pues comencemos con el sistema térmico. Es la parte más externa de la planta. Protege del cuerpo vegetal, daños mecánicos y patógenos. El exterior de la planta en una sola capa de células llamada epidermis y peridermis. Siguiente, por favor. La epidermis es un tejido formado por células epidérmicas sin cloroplastos, que tienen una pared externa y gruesa para proteger de la desecación. Está conformado por la cutina y estomas. La cutina es una sustancia de la naturaleza, bueno, de cada planta, y está formada por una película llamada cutícula sobre la epidermis. Bueno, y esa cutícula pues tiene unos estomas. Los estomas son poros abiertos en la epidermis formadas por células en forma como de un riñón, son como orificios, ¿no? Eh, de igual manera son células llamadas guardianas. De estas mismas estomas mantienen la homeostasis, es decir, regulan el medio interno de la planta. Siguiente, Rosa, por favor. La peridermis, tejido de protección secundario. La peridermis se origina a partir del cambium tuberoso y está compuesta por el felema o suber, la felodermis y el felógeno. Es el tejido protector que sustituye a la epidermis como cubierta externa de protección en plantas que presentan crecimiento secundario. El crecimiento secundario es un incremento en el grosor del tallo y las raíces. Ocurren a partir de células del parénquima, colénquima o del epidermis. Y bueno, pues como ya había mencionado, está presente en tallos y raíces. Bueno, pues yo voy a hablar del tejido vascular. Es un tipo de, es un tipo de tejido vegetal complejo formado por varias clases de células componentes que se encuentran en las plantas vasculares. Los componentes, los componentes primarios del tejido vascular son el xilema y el floema, que pues les voy a explicar a continuación. El xilema, también como, es también conocido como leña o madera. Es un tejido vegetal lignificado de conducción que suministra líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares. Transporta agua, sales minerales y otros nutrientes desde la raíz hasta las hojas de las plantas. La sustancia transporta se denomina savia bruta. Junto con el floema forman una red continua que se extiende a lo largo de la planta. El floema. El floema es el tejido conductor encargado del transporte de nutrientes orgánicos e inorgánicos, especialmente azúcares.
producidos por la parte aérea fotosintética y autótrofa, hacia las partes basales subterráneas, no fotosintéticas, heterótrofas de las plantas vasculares. También se puede denominar tubos o vasos liberianos. El término floema fue acuñado por Calvin en 1858. Me toca exponer el tejido parénquima, que es el tejido parénquima constituye el tejido fundamental por varios aspectos. Filogenético, porque es el precursor de los otros tejidos. Las primeras plantas constituidas por verdaderos tejidos estaban compuestos solo por parénquima. Ontogenético, porque es el más primitivo. Y fisiológico, porque es el asiento de actividades esenciales de las plantas, tales como fotosíntesis, respiración y almacenamiento. También el parénquima está constituido por células vivas, generalmente bien vacuoladas, fisiológicamente complejas, en general con paredes primarias poco diferenciadas, capaces de remunerar la actividad merisistemática. A esta capacidad deben las plantas la posibilidad de cicatrizar las heridas, regenerar los tejidos y formar nuevos vástagos y raíces adventicias. Los parénquimas están localizados en el cuerpo primario de la planta, fundamental, glorifloriano reservante. El parénquima está asociado a los tejidos de conducción primarios y secundarios. Se originan respectivamente a partir del procambium y del cambium. Otro tejido es el tejido colénquima. El tejido colénquima es uno de los tejidos de sostén. Es fuerte, flexible, es un tejido plástico, puede cambiar de forma sin romperse, pero no recupera su forma original. Su nombre deriva del griego koia, que significa soldadura, con referencia a la gruesa a la gruesa pared de sus células. Se dice que es el encargado del sostén de hojas y tallos en crecimiento. En raíces aparece muy raramente. Se encuentra en las que están expuestas a la luz, plantas epífitas. Son generalmente alargadas, fusiformes o prismáticas, de hasta 2 milímetros de longitud, en corte transversal, son poligonales. Está formada por células vivas con cloroplasto. Son capaces de diferenciarse para originar el felogeno o cicatrizar lesiones. Presentan paredes primarias engrosadas, brillantes, nacaradas en cortes frescos. Las paredes están compuestas de celulosa, grandes cantidades de pectina y hemicelulosa, pero comúnmente carecen de lignina. Esclerénquima. El esclerénquima es uno de los 2 tejidos de sostén que poseen los vegetales. Su nombre deriva de 2 palabras griegas, cloro, duro, y enzima, sustancia o infusión. Es un tejido elástico, es decir, puede ser deformado por tensión o presión, pero este tejido sí retoma su forma original cuando la fuerza desaparece. Se dice también que comprende complejos
de células que otorgan a la planta resistencia a los estiramientos, torceduras, pesos y presiones. Las células del esclerénquima deben a sus propiedades a la pared secundaria que presenta celulosa, hemicelulosa y además este tejido sí presenta hasta un 30% de lignina. La lignificación se produce desde afuera hacia adentro. Comienza en la laminilla media y pared primaria. La capa S3 a veces es solamente celulósica. Yo les voy a hablar de las estructuras secretoras. Las estructuras secretoras son tejidos de secreción interna. Estas se ubican en el tejido parenquimático de los diferentes órganos vegetales. A veces se extienden por el parénquima de todo el vegetal desde el embrión. Las estructuras secretoras están divididas de acuerdo a la característica o de acuerdo a su función que cumplen. Tenemos las células secretoras, las cavidades secretoras, los conductos secretores y los tubos lacticíferos. Las células secretoras. Las células secretoras poseen una amplia variedad de sustancias. Pueden secretar aceites, resinas, mucílagos, gomas, taninos, cristales. Son células distintas al tejido que las contiene y se les denomina idioplastos secretores. Por lo general, estas se clasifican por el contenido. Tenemos las cavidades y los conductos secretores. ¿Qué es una cavidad secretora? Una cavidad secretora es aquella donde los espacios donde va a secretar o los espacios en donde se va a mover el líquido o el látex están pequeños y cortos, o sea, son cortos, no tienen una longitud grande. En contraria, los conductos secretores son largos, o sea, es más largo el trayecto que va a seguir el líquido. Estas pueden secretar diferentes sustancias como resinas, oleoresinas, hidratos de carbono y terpenoides. Las cavidades y conductos esquizógenos se forman al separarse las células, dejando un espacio tapizado por las células secretoras. Las que se ubican en posición parietal forman el epitelio y vuelcan el contenido en la cavidad. No hay destrucción de células. Las cavidades y conductos lisógenos se forman por disolución celular. Las células secretoras se desintegran al volcar su contenido. Se produce entonces lisis celular. Quiere decir que las células mueren, empiezan a podrirse. La lisis es la pudrición de la célula. Una vez que éstas hayan llevado su contenido hacia su destino, estas se van a empezar a desintegrar para ya posteriormente empezar a morir y a desintegrarse. En la periferia de la cavidad se observan los restos de las células desintegradas, donde cuando nosotros veamos en el microscopio, en las cavidades podemos encontrar las células desintegradas más que nada. Los tubos laticíferos. Estos quiere decir laticíferos, quiere decir que conducen látex. Son aquellos que se encargan de conducir látex o los espesos, o sea, secreciones espesas, más espesas. Están distribuidas en varios tipos. Los tubos simples no articulados están formados por una única célula que puede originarse desde el embrión y crecer continuamente. ¿Qué quiere decir? Que el tubo que va a tener la función de hacer una secreción, ese tubo se origina desde una edad temprana, o sea, desde la fase embrionaria se desarrolla y va a seguir funcionando hasta que la planta muera. Compuestos articulados están formados por numerosas células anastomosodas longitudinalmente, donde la pared de contacto permanece intacta, parcial o totalmente perforada.
Los simples pueden ser ramificados y no ramificados. Los ramificados se ramifican y cada célula forma un sistema de tubos. En las imágenes podemos observar cómo se encuentran los tubos secretores más cerca de la epidermis. Estos, al encontrarse cerca de la epidermis, nosotros podemos ver en la cómo van secretando esos látex, la savia y algunas sustancias. Los no ramificados son las células del tubo crecen longitudinalmente y más o menos rectos. Estos últimos unicelulares no ramificados constituyen las células vegetales más largas. Y por último tenemos los compuestos. Estas forman cadenas celulares y no se unen a otras cadenas. Otros se unen a unas cadenas de compuestos con otras cadenas laterales, formando una red de tubos. La estructura del tubo varía con el género dentro de una misma familia y puede haber ambos tipos de tubos, simples y compuestos, en un mismo género. Los tubos secretores, al cambiar una familia, un género, pueden ir variando, ya que no todas las plantas tienen las mismas características. Ya no poseen las mismas características, estos tubos igual van a tener distinta estructura. Como pudimos observar, los tejidos vegetales tienen una complejidad un poco fácil, pero a la vez un poco complicado, ya que no todas las plantas presentan una misma estructura de tejidos, ya que algunos pueden poseer un poquito de tejidos más desarrollados y otros tejidos menos desarrollados. Por nuestra parte es todo. Gracias.